Bueno, bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a plantear una pregunta que sinceramente creo que tiene el potencial de darle la vuelta por completo a todo lo que la humanidad creía saber sobre su lugar en el cosmos. Hola, ¿qué tal? Y tanto que sí, es un tema que no deja indiferente a nadie. Pensemos un momento en la imagen tradicional que tenemos del espacio. Siempre se nos ha presentado como un misterio metafísico insondable, un vacío oscuro lleno de fuerzas incomprensibles y partículas invisibles que casi parecen rozar la magia. Sí, exacto, como un rompecabezas que requiere ecuaciones cada vez más retorcidas para encajar. Justo. Pero a ver, ¿y si estuviéramos mirando el problema con las gafas equivocadas? ¿Y si en realidad el universo entero no es más que una gigantesca planta industrial? Una maquinaria colosal. Eso es una maquinaria perfectamente equilibrada y afinada por las leyes de la termodinámica. Suena a locura, pero de eso va el tema de hoy. Es un cambio de perspectiva verdaderamente radical. Normalmente, cuando la ciencia intenta comprender los grandes enigmas del cosmos, acude a la astrofísica tradicional, a la relatividad general, a la mecánica cuántica. Claro, lo de siempre. Exacto. Son campos que han aportado muchísimo, evidentemente, pero que últimamente parecen haber chocado contra un muro, obligando a los teóricos a postular conceptos cada vez más exóticos. Sí, partículas fantasma y dimensiones ocultas. Eso es. Pues lo que vamos a hacer hoy es cambiar esa lente por completo. Vamos a mirar el universo desde su origen hasta su posible final a través de los ojos de la ingeniería de procesos y la mecánica de fluidos. Yo, como investigadora, estoy fascinada con este enfoque. Vale, pues vamos a desgranar esto porque la fuente que tenemos sobre la mesa para esta inmersión es un documento absolutamente fascinante. Se titula Teoría Correa-Ingeniería del Universo. Y fíjate, está escrito no por un cosmólogo teórico, sino por el ingeniero químico Daniel Correa. Un perfil totalmente distinto al habitual. Totalmente. La misión de hoy es explorar este texto que propone un cambio de paradigma brutal. Básicamente afirma que el 95% del universo, todo eso que los científicos llevan décadas llamando materia oscura y energía oscura, se puede explicar de forma elegante y puramente mecánica. Usando mecánica de fluidos, presiones y válvulas. Tal cual. Todo esto sin necesidad de inventar ni una sola partícula nueva. Para quien nos escucha, esto es una lección magistral de cómo el pensamiento interdisciplinar puede atascar décadas de frustración científica. Y para que este modelo funcione, la clave absoluta radica en un concepto fundamental que cualquier estudiante de ingeniería aprende el primer año. A ver, cuéntanos. El autor señala que la cosmología actual falla en sus cálculos básicos porque asume por defecto que el universo es un sistema cerrado y aislado. O sea que asumen que no hay nada afuera. Exactamente. La propuesta de este marco teórico es tratar al universo observable como un sistema abierto, es decir, un volumen de control que tiene flujos de entrada, flujos de salida y un entorno externo con el que interactúa. A veces, cuando un campo lleva mucho tiempo atascado intentando cuadrar ecuaciones imposibles, la solución viene de alguien ajeno a esa burbuja, que aplica la famosa navaja de Occam. La idea de que la explicación más sencilla suele ser la correcta. Justo, la que requiere inventar menos entidades nuevas. Y yo estoy seguro de que este enfoque va a dar mucho que pensar. La navaja de Occam es, de hecho, el motor de toda esta propuesta. Pensemos en el modelo estándar actual. Tenemos tres fenómenos masivos, inconexos. La inflación inicial, la materia oscura y la energía oscura. Eso es. Tres misterios distintos, tres parches teóricos. El enfoque industrial que estamos analizando busca demostrar que no son tres cosas distintas, sino simplemente tres efectos mecánicos predecibles derivados de una única causa. Pues empecemos por el principio de todo, porque el documento no se anda con rodeos. El Big Bang. El gran misterio. Siempre se ha vendido la idea de que el universo surgió de la nada, de una singularidad matemática infinitamente densa que explotó sin motivo aparente. Algo que a nivel termodinámico chirría bastante. Muchísimo. Viola el sentido común. Pero esta perspectiva de ingeniería destruye esa idea. Según este modelo, el universo es una especie de reactor reservorio. Lo que en el diseño de plantas químicas se conoce como un tanque de pulmón o un buffer tank en inglés. Exacto. Y este tanque está inserto dentro de un entorno exterior muchísimo mayor e inabarcable que sería el multiverso. Por lo tanto, el Big Bang pierde su estatus místico. No fue una creación mágica. Fue la simple apertura de una válvula de admisión. Ese es el primer gran pilar estructural.
Lo fascinante aquí es visualizarlo. Imaginemos un entorno inmenso, el multiverso, que contiene materia prima ultracomprimida, sometida a una densidad y a una presión inimaginables. Vale, ¿lo visualizo? De repente, una frontera, una válvula, se abre hacia nuestro espacio local, que en ese momento actuaría como un reservorio vacío a muy baja presión. ¿Y qué ocurre en la física de fluidos cuando un gas a una presión bestial entra de golpe en un tanque casi al vacío? Pues que se produce una descompresión súbita, violenta y expansiva. Como cuando abres de golpe la válvula de una bombona de buceo industrial y el aire sale disparado expandiéndose a toda velocidad. Exactamente. Esa descompresión mecánica es exactamente lo que los cosmólogos observan y denominan la fase de inflación del universo temprano. O sea que no hace falta postular campos inflatones esotéricos ni nada raro. Para nada. Es el simple comportamiento de un fluido entrando en un espacio de baja presión. Y lo interesante es cómo esto redefine los componentes básicos. En este modelo, la luz y la materia dejan de verse como entidades separadas y complejas. Se tratan simplemente como fluidos de proceso, ¿no? Eso es. Son la materia prima que acaba de entrar por esa válvula. Y si seguimos con la analogía de la planta industrial, esa materia prima no se queda ahí flotando sin más, ¿entran en juego las estrellas? Los reactores de la planta. Justo. El texto las define no como simples esferas de gas ardiente, sino como reactores térmicos con una función muy específica. Su trabajo dentro de esta refinería cósmica es coger esa materia prima ligera, principalmente el hidrógeno, y someterla a síntesis para transformarla en elementos pesados. Son las unidades de procesamiento de la fábrica. Es una forma sumamente pragmática de ver el ciclo estelar. Desde luego. Pero claro, si aceptamos que esto es un tanque de pulmón por el que circulan fluidos a distintas presiones, tenemos que enfrentarnos al mayor dolor de cabeza de la astronomía moderna. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Hablamos de la materia oscura. Para dar un poco de contexto a quien nos escucha, en los años 70, la astrónoma Vera Rubin se dio cuenta de algo desconcertante al observar galaxias como Andrómeda. Que giraban demasiado rápido. Exacto. Según las leyes de Newton y Einstein, si miras un tío vivo girando, las personas en el borde tienen que agarrarse fuerte o saldrán volando por la fuerza centrífuga. Lógico. Pues las galaxias giran tan rápido en sus bordes exteriores que con la masa de las estrellas que podemos ver no hay suficiente gravedad para mantenerlas unidas. Deberían desintegrarse y salir disparadas en todas direcciones. Tal cual. Y como las galaxias claramente no se desintegran, la astrofísica tradicional entró en pánico e inventó la materia oscura. Dijeron, vale, debe haber una cantidad colosal de masa invisible que no emite luz, que no choca con nada, pero que aporta la gravedad extra para que nuestras matemáticas no hagan aguas. De hecho, afirman que hay 5 veces más materia oscura que materia normal. Es una barbaridad. Así es. Y aquí es donde la respuesta desde la ingeniería es demoledora. Se argumenta que el error garrafal es considerar a la galaxia como un sistema aislado flotando en la nada. Claro, volvemos al problema del sistema cerrado. Exacto. Si volvemos a la premisa de que el universo es un sistema abierto, lleno de flujos y gradientes de presión, la galaxia está sujeta a fuerzas mecánicas externas. Entonces, la solución que propone el texto es que a las galaxias no les falta masa en el interior. Lo que tienen es un exceso de aceleración provocado por succión desde el exterior. Un momento, me toca hacer de abogado del diablo aquí. Dispara. Porque la comunidad científica lleva décadas invirtiendo miles de millones de euros en detectores de materia oscura hipersensibles, enterrados bajo montañas de granito esperando capturar aunque sea una de estas partículas invisibles. Y hasta ahora cero resultados. Exacto, cero. ¿Me estás diciendo que este enfoque considera que están buscando un fantasma y que todo es un simple efecto aerodinámico? Básicamente sí. La teoría introduce el concepto de drag, el coeficiente de arrastre. Ajá. Plantea que lo que llamamos materia oscura es simplemente el estrés mecánico, la tensión del propio tejido del medio que está siendo succionado desde fuera del sistema galáctico. O sea que las estrellas en la periferia de una galaxia sienten un gradiente de presión negativa muy intenso. Una succión externa que tira de ellas hacia afuera. No giran inusualmente rápido porque haya una esfera de masa invisible reteniéndolas. Sino porque están siendo arrastradas, aceleradas por esa corriente de succión del entorno. Exactamente. Vale, para que nuestra audiencia visualice esto claramente, el documento utiliza el concepto del desenrollamiento galáctico, o unwinding en inglés. Es una imagen visual potentísima. Cambia por completo la imagen que tenemos.
Siempre pensamos en las galaxias espirales como fotos majestuosas, estructuras rígidas que giran como un disco de vinilo. Pero no son discos rígidos. Para entender el desenrollamiento, imaginemos que estamos intentando remover un café extremadamente espeso con una cucharilla. Vale, El líquido en el centro, cerca de la cuchara, gira a una velocidad, pero el líquido de los bordes se resiste. Hay una fricción, un esfuerzo de cizalla. claro. Las galaxias son como remolinos temporales en un río gigantesco. Esa succión externa de la que hablábamos genera una fuerza que literalmente está desenrollando los brazos espirales, estirándolos y creando corrientes de estrellas hacia el exterior. O sea que son estructuras en transición, no objetos estables. Justo. Esa imagen del remolino en el río es muy ilustrativa. Pero si un físico tradicional escuchara esto, probablemente pondría sobre la mesa los agujeros negros supermasivos que hay en el centro de las galaxias. Y aquí es donde el texto presenta un argumento lógico que es muy difícil de rebatir. Es un argumento por reducción al absurdo espectacular. A ver, explícanos esto. El razonamiento es este. La cosmología dice que la materia oscura inunda las galaxias de forma masiva y responde a la gravedad. Vale. Bien, sabemos que los agujeros negros son sumideros gravitacionales que atraen todo lo que tiene masa. Si esa materia oscura invisible realmente existiera como una sustancia física, los agujeros negros llevarían miles de millones de años devorándola sin parar, ya que no tiene fricción que frene su caída. Claro, si eso fuera cierto, los agujeros negros que observamos hoy en día serían trillones de veces más masivos de lo que realmente son. Serían monstruos inabarcables que ya se habrían tragado galaxias enteras. Pero, aunque son inmensos, sus masas medidas son perfectamente consistentes con la cantidad de materia ordinaria, digamos gas y estrellas que absorben. No hay rastro de esa dieta extra de materia oscura. Ese es el golpe de gracia del modelo. Al no observar ese aumento desproporcionado de masa en los agujeros negros, la conclusión lógica desde la ingeniería es que la materia oscura no es una sustancia física que se pueda acumular. Debe ser un efecto dinámico, un gradiente de presión del medio. Y tiene todo el sentido del mundo. Claro, al acercarte al área de influencia directa de un sumidero como un agujero negro, esa tensión externa del tejido simplemente desaparece porque el flujo cambia de dirección. Exacto. Aún así, los cosmólogos suelen mostrar mapas impresionantes de materia oscura creados a partir de lo que llaman lentes gravitacionales. Sí, esas imágenes tan famosas. Muestran cómo la luz de galaxias lejanas se curva al pasar por zonas aparentemente vacías del espacio y deducen que debe haber masa invisible doblando la luz. ¿Cómo desmantela esto un ingeniero de procesos? Con un principio básico de la óptica y la mecánica de fluidos, la refracción por gradientes de densidad. A ver, ponme un ejemplo mundano. Cualquiera que haya conducido por una carretera muy caliente en verano ha visto cómo el asfalto parece estar mojado a lo lejos. Sí, el típico espejismo. Eso ocurre porque el aire caliente es menos denso que el aire frío y la luz cambia de trayectoria al atravesar esas zonas de distinta presión térmica. ¿Vale? El documento argumenta que en el espacio ocurre lo mismo. El tejido espacial, sometido a inmensos gradientes de succión y compresión por estas dinámicas de fluidos, altera su densidad. O sea que la luz simplemente se refracta al atravesar esas zonas de estrés mecánico. Exacto. No hace falta masa invisible. Es pura óptica en un medio sometido a tensión. ¿Y qué me dices de los famosos halos de materia oscura, que según las simulaciones clásicas envuelven a las galaxias en una esfera invisible? Pues el modelo los redefine brillantemente como zonas de cizallamiento o shear zones. Volvamos al río del que hablábamos antes. Vale. Cuando una corriente rápida choca con agua estancada, se crea una frontera de turbulencia. El halo es simplemente la frontera física donde la cohesión interna de la galaxia choca de frente con esa fuerza de succión externa del multiverso. Su gravedad intentando mantener la unidad contra la succión. Exacto. Esa interfaz genera una enorme tensión, una turbulencia extrema, que la astronomía malinterpreta como una acumulación de partículas exóticas. Es que encaja a la perfección. Vale si la dinámica de succión explica y elimina la necesidad de la materia oscura. ¿Qué pasa con el otro gran gigante, la energía oscura? Ah, la energía oscura, ese es otro gran tema. Porque a finales de los 90 la ciencia descubrió algo aterrador. El universo no solo se está expandiendo, sino que se expande cada vez más rápido. Las galaxias se alejan unas de otras acelerando. Sí. Y para explicarlo se postula la energía oscura, asumiendo que el propio vacío del espacio tiene una energía intrínseca, una fuerza repulsiva que lo empuja todo desde dentro. El autor es muy tajante aquí. La idea de que el vacío empuja es un mito que no se sostiene en dinámica de fluidos. ¿Ah, no?
En un sistema de flujo industrial las cosas no aceleran porque el medio las empuje mágicamente desde dentro. Aceleran porque se acercan a una zona de menor presión. Es decir, un gradiente de presión negativa. Exactamente. Lo que la física tradicional ha bautizado como energía oscura, este enfoque lo redefine sencillamente como un trabajo mecánico de succión. Entiendo. A medida que la materia ya procesada por las estrellas se aleja y se acerca a los bordes de nuestro sistema, experimenta una caída de presión monumental. O sea, que la expansión acelerada no significa que el tejido del espacio se esté estirando y empujando las cosas. Para nada, es simplemente el fluido, la materia y la energía acelerando su paso de forma natural al acercarse a las boquillas de descarga del sistema. ¿Es como el agua en una bañera? Justo. Cuando el agua está lejos del desagüe se mueve despacio, casi ni se nota. Pero a medida que se acerca al sumidero, empieza a acelerar violentamente. Una analogía perfecta. Y esto nos lleva a reescribir por completo el papel de los agujeros negros. Siempre nos los han vendido en los documentales como pozos ciegos, destructores implacables que devoran el cosmos sin piedad. Pero en esta teoría son piezas vitales de la maquinaria. Son bombas de desplazamiento positivo. Es un cambio funcional drástico y muy elegante, la verdad. En este gran ciclo de recirculación de la planta industrial cósmica, los agujeros negros actúan como inmensas bombas de retorno o compactadores. Succionan la materia vieja, la que ya ha sido procesada y quemada por los reactores estelares. Su función es recomprimirla adiabáticamente. Explícanos esto de adiabáticamente sin jerga técnica para que todo el mundo lo entienda. Claro, es como cuando inflas la rueda de una bicicleta muy rápido y notas que la bomba se calienta. Sí. Estás comprimiendo un gas y aumentando su energía interna. Los agujeros negros hacen esto a una escala colosal, comprimiendo la materia hasta densidades extremas sin perder energía hacia el entorno exterior. Para finalmente devolver ese fluido ultra refinado al multiverso. Exacto. Básicamente, el universo está desaguando la materia usada de vuelta a su origen. Es un ciclo de reciclaje industrial continuo. Tal cual. Pero claro, al analizar este circuito, a mí me surge una duda existencial inevitable y supongo que a quien nos escucha también. Adelante. Si tenemos válvulas de admisión metiendo presión, reactores estelares trabajando y unas bombas de succión gigantescas en forma de agujeros negros tirando del tejido espacial y desaguando la materia constantemente, Sí. ¿por qué el universo no se ha vaciado por completo? Han pasado 13.800 millones de años. ¿Por qué no hemos colapsado presa del vacío? Esa es la pregunta crítica que cualquier ingeniero de diseño haría al ver los planos de esta planta. Lógico. Y el documento la responde meticulosamente en lo que denomina la adición técnica L-1. Aquí se describe el sistema de control multiversal. Suena imponente. Lo es. Para que una instalación industrial de este calibre no se destruya a sí misma, no se sobrepresurice ni se vacíe, necesita imperativamente un lazo de retroalimentación, un feedback control loop. Para visualizarlo de forma sencilla, esto sería como el termostato de la calefacción de una casa o la válvula de seguridad de un calentador de agua. Común, ¿verdad? Es una analogía perfecta. De nuevo, el calentador de agua monitoriza la temperatura y si baja de cierto nivel, enciende el quemador para compensar. Vale. En la fábrica cósmica, el sistema necesita mantener la presión estable. Monitoriza constantemente lo que en ingeniería se llama la variable de proceso, que en este caso sería la densidad total de energía y materia dentro de nuestro universo visible. Y la compara con algo, me imagino. La compara con un set point, un punto de consigna. Este punto de consigna es el nivel crítico de presión mínima necesaria para que la estructura no se derrumbe. Entonces, siguiendo la lógica mecánica, si los agujeros negros trabajando como bombas de succión empiezan a vaciar demasiado el reservorio y bajan la presión peligrosamente acercándose a ese límite rojo, El entorno exterior, el multiverso, que actúa como el controlador central, detecta ese vacío crítico inminente. ¿y cuál es la acción correctiva automática? Vuelve a abrir la válvula de admisión. Inyecta un nuevo chorro de materia prima ultracomprimida en nuestro espacio. O sea, genera un nuevo pulso o lo que podríamos llamar un re-Big Bang local. Exacto, para restablecer inmediatamente la presión del sistema y estabilizar el volumen del reservorio. Es un proceso dinámico de autorregulación. Hay un detalle técnico en esta sección de control que me pareció brillante al leerlo, y es el papel que le otorga la luz. Así es interesantísimo. Normalmente pensamos en la luz como simple iluminación o radiación electromagnética, pero en este modelo industrial
Se le da una utilidad puramente funcional de transferencia de datos. Toda planta industrial automatizada necesita un cableado, como la fibra óptica, que lleve la información de los sensores en las tuberías hasta el ordenador central lo más rápido posible para que el sistema reaccione. Claro, en este modelo del universo, la luz no es solo un subproducto energético, es el bus de datos principal, la señal de transmisión de la telemetría. Al viajar a la velocidad límite absoluta permitida por el medio, garantiza que el sensor del multiverso reciba la información sobre las caídas de presión en tiempo real. A la máxima velocidad posible. Es la red de telecomunicaciones de la fábrica cósmica. Eso cambia las reglas del juego por completo, y me lleva a plantear la pregunta definitiva. Si empezamos a ver absolutamente todo el espacio, la materia, la luz, como componentes de un proceso de fluidos y automatización industrial, ¿dónde queda el tiempo? Esa es la gran pregunta. Porque desde Einstein, la física nos ha enseñado que el espacio y el tiempo son un mismo tejido, una dimensión física fundamental. ¿Cómo encaja la relatividad en un modelo donde todo son bombas y válvulas? Este es quizá el golpe conceptual más duro a la física tradicional. Yo estoy convencida de que a muchos físicos les costará digerir esto. Cuéntanos por qué. En este marco teórico de ingeniería, el tiempo pierde por completo su estatus de dimensión física real. Se le despoja de su entidad estructural. O sea que no existe como tal. El tiempo se convierte única y exclusivamente en un parámetro de control. Una métrica, una herramienta matemática inventada por el observador local para medir el diferencial, es decir, el cambio de estado de la materia. O sea, es un simple cronómetro de fábrica. Exactamente. Mide cuánto tarda un fluido de proceso en ir de la válvula de admisión a la bomba de succión o cuánto tarda un reactor estelar en fusionar una tonelada de hidrógeno. Pero no existe como un tejido por el que se pueda viajar. Exactamente eso. Si el flujo de fluidos se detiene, si cesa todo cambio de estado termodinámico en la materia, el parámetro que llamamos tiempo sencillamente deja de existir. Desaparece. Pierde toda su validez y utilidad. Es una herramienta de medición de la transformación continua, no una entidad preexistente que fluya por sí sola de fondo. Si la maquinaria de la fábrica cósmica se detiene, el tiempo se para con ella instantáneamente. No hay un reloj universal haciendo tic-tac en el vacío. Es una concepción puramente pragmática. Entonces, si damos un paso atrás, respiramos hondo y contemplamos la totalidad de lo que propone esta teoría Correa sobre la ingeniería del universo, ¿qué significa todo esto a gran escala? Pues tiene implicaciones enormes. Si se analiza fríamente el inmenso valor de este documento, es como pone contra las cuerdas la tendencia histórica de la cosmología a multiplicar entidades teóricas de forma descontrolada. Sí, a añadir parches constantes. Que las ecuaciones de gravedad no cuadran, pues se inventa un 25% de materia invisible que no podemos tocar. Que el universo se acelera, pues se postula un 70% de energía oscura de repulsión cuántica. Y de repente llega la ingeniería de procesos, armada únicamente con un pragmático balance de masa, leyes de termodinámica y gradientes de presión. Y es capaz de explicar el ciclo vital entero del cosmos de forma coherente. Es el triunfo definitivo de la navaja de Ockham. Cero magia, cero partículas fantasmas, solo la comprensión rigurosa de los flujos y las presiones. Si conectamos esto con el panorama general de la ciencia, la advertencia silenciosa pero ensordecemara de este texto es el tremendo peligro que conlleva la hiperespecialización académica. Totalmente de acuerdo. Encasillarse durante generaciones en una sola disciplina teórica puede generar enormes puntos ciegos colectivos. La comunidad científica llega a ver la realidad exclusivamente a través de las herramientas matemáticas concretas que les enseñaron a usar. Ignorando alternativas válidas de otros campos. Y a veces, para resolver el mayor misterio estructural de todo el universo observable, no necesitas construir un colisionador de partículas más grande, ni postular una 11ª dimensión en la teoría de cuerdas. A veces la respuesta está esperando a alguien con la perspectiva pragmática de un ingeniero químico. Alguien acostumbrado a ajustar caudales, calibrar válvulas y calcular caídas de presión en un entorno industrial real. Es una cura de humildad para la física teórica, la verdad. Como bien dice el documento, estamos ante un ejercicio necesario de saneamiento intelectual. Se trata de dejar de perseguir fantasmas en la oscuridad y empezar a entender el universo como lo que verdaderamente podría ser. Una maquinaria de una eficiencia sobrecogedora, autorregulada de forma exquisita y mecánicamente sustentable en el tiempo. Y esto nos deja con una reflexión final espectacular.
Una idea profunda para que nuestra audiencia la procese con calma al terminar esta inmersión. Si tomamos todo este modelo como cierto, si el universo no es un accidente metafísico, sino una pieza altamente funcional de un engranaje infinitamente mayor. Una parte de un todo. Si somos el interior presurizado de una inmensa planta de procesamiento químico a escala cósmica, que toma materia prima caótica del multiverso, la procesa meticulosamente en los hornos estelares y la devuelve purificada y recomprimida a través de las bombas de los agujeros negros. El ciclo completo, sí. Si de verdad somos una fábrica, ¿cuál es el producto final, a escala industrial, que ese gigantesco multiverso está intentando fabricar con todos nosotros dentro? Esa es, sin lugar a dudas, la incógnita más profunda que plantea todo este enfoque. Da escalofríos pensarlo. Pues ahí queda esa reflexión resonando para los que están al otro lado. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inmersión a fondo. Hasta la próxima. Un placer.